Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, solo vas a encontrar lo que es un correo en la descripción de cada video. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando ningún tipo de dato personal, mi querido Libra, ¿vale? A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vamos a ver carta guía, carta consejo, mi querido Libra. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Libra, 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 ¿qué nos quieren decir esta semana para ustedes? Esta carta. Me sale la carta de la reina de bastos, mi querido Libra. Siento, mi querido Libra, que es una semana en la cual tú vas a estar celebrando algo. A lo mejor de repente va a haber lo que es un reconocimiento en tu persona. A lo mejor de repente vas a ver que algo se concreta, lo que es en la parte laboral, proyectos, pero te viene lo que es una celebración. Siento que esta celebración, cariño, te va a entusiasmar tanto que posiblemente puede ser que se te vaya un poco la olla. ¿Cómo así, Richard? Tú tienes que valorar o reconocer a las personas que han estado contigo en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Si te das cuenta, esta carta representa a una persona, una mujer que está celebrando, pero esta mujer, cariño, tiene una cara un poco siniestra. Es como que dice, aquí yo soy el rey, aquí yo soy la reina. Que no se te suba el ego, Libra, que no se te suba. El otro mensaje también, mi querido Libra, puede ser que tú me dices, Richard, esto es una lectura espejo. Hay una persona que en estos momentos está celebrando algo, pero sin embargo no reconoce que gracias a mí o gracias a mi apoyo, esta persona está en el lugar donde está actualmente. Libra. Bueno, corazón, tú déjalo lo que es en manos de Dios. Lo que tenga que pasar, que pase. Nunca hagas algo esperando algo de los demás. El karma se encarga de recompensarte, mi querido Libra. Pero siento que tú, posiblemente, corazón, te sientes así como un poco desplazado, ¿no? Desplazada. Como que me dice Richard, ¿cómo puede ser que me ignore? ¿Cómo puede ser que simplemente parece que yo no existo? A ti te gustaría que esta persona te diga, gracias, Libra. Pero en estos momentos es como que el ego se le hubiera subido a la cabeza, mi querido Libra. Vamos a ver signos. Signos, signos, signos. Libra, Libra, Libra. Signos, signos, signos. Me sale lo que es un Géminis. Me sale Capricornio. Me sale Tauro. Cierras con un Escorpio, cariño. No sé por qué siento, Libra, que a ti te ha sabido mal. Es como que una persona se hubiera aprovechado de tu buena fe, de tu confianza, de tus sentimientos. Es como que tú quieres justicia. Déjalo en manos de Dios, Libra. Lo que tenga que pasar va a pasar. Tú siéntete orgulloso y orgullosa porque tú has hecho las cosas bien. Entonces, déjalo en manos de Dios. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. La letra H, la letra E, la letra G, Libra. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el mensaje de los ángeles guardianes del tarot. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón, por Dios. ¿Qué dice? Dice, 2 de aire, indecisión, evasión, confusión. En base a que posiblemente esta persona se siente la última chupadita de mango, siente posiblemente, mi querido Libra, que jamás va a necesitar de ustedes. Muchos de ustedes, cariño, han optado por dar lo que es un paso atrás. Es como que me dice Richard, yo
no voy a volver a tropezar otra vez con esa misma piedra. Muchos de ustedes, cariño, se aíslan o simplemente lo dejas ahí, a esa cucaracha, que siga celebrando, cariño, que se sienta triunfador, triunfadora. Tú te alejas de esta persona. Si este caso, mi querido Libra, puede ser que aquí en esta lectura está entrando lo que es tu ex y dice, no, Richard, al contrario, yo me he alejado de Libra, porque Libra en estos momentos se siente que ha llegado a la cima solo o sola. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Hay un resentimiento en esta lectura. Hay un resentimiento. Vamos a continuar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Dice, 5 de aire. Errores, melodrama, revaloración, mi querido Libra. Pero a ti se te ha quedado como esa espinita, ¿no, corazón? Es como que tú me dices, Richard, esto nadie me lo hace. Es como que tú estás en estos momentos esperando el momento oportuno, la hora oportuna, posiblemente para dar lo que es la estocada final. Muchos de ustedes, Libra, están con resentimientos. Algo te ha hecho esta persona no reconoce lo que tú estás haciendo por ellos. Tú necesitas que esta persona posiblemente, cariño, pague, porque mira este personaje. Aquí hay un personaje que está en una mesa de ajedrez, pero está con los brazos cruzados. Es como que tú no estás de acuerdo con esta partida, con este juego, con lo que ha pasado. Tú no estás de acuerdo. Tú estás como un poco resentido, resentida. A lo mejor esta persona ha dicho un comentario que no te ha gustado, o esta persona, cariño, simplemente se ha alejado de tu vida y tú no entiendes por qué. Tú estás un poco a la defensiva, Libra. Vamos a continuar. La carta también del mundo dice, logro, celebración, finalización, mi querido Libra. Siento, corazón, que esta situación que te está pasando a ti es lo mejor que te pudo haber pasado, porque te estás dando cuenta con qué tipo de personas tú estabas lidiando. Te has sacado lo que es la venda de los ojos, mi querido Libra. A partir de ahora, Libra, cuando tú simplemente dices, cierro esta historia, cierro este capítulo, te viene la suerte o te viene un regalo. A lo mejor tu corazón te has estado quejando a Dios, al universo. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Si lo único que yo he estado haciendo es hacer las cosas correctas. ¿Por qué esta persona ahora me ignora? ¿Por qué esta persona ahora no me escribe? ¿Por qué esta persona dice que yo soy malo, que yo soy mala, cuando no es así? Siento que se cierra este capítulo. Siento, cariño, que simplemente vas a empezar otra vez desde cero y la suerte te acompaña, cariño. Luego de la tormenta, de la decepción, te viene la suerte, te viene la abundancia, porque tenemos la carta del mundo. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Libra. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. Ahora, es una respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2, la carta de la muerte es un no. Puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Vamos a ver qué te dicen las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude, Libra. Que Dios y el universo, esta carta. Aquí hay una carta. Dice, tu vida está en tus manos. Que un hombre pueda cambiarse a sí mismo y dominar su propio destino es la conclusión de cada mente que es plenamente consciente del poder del pensamiento correcto, mi querido Libra. Entonces,
Me dicen con esta carta de las manifestaciones, mi querido Libra, en primer lugar, la felicidad es una decisión. Seas hombre, seas mujer, es una decisión. Desde ahora, tú tienes el control de tu vida, o siempre tú has tenido el control de tu vida, cariño. Tú puedes hacer que tu mundo cambie, pero para esto, mi querido Libra, tú tienes que creer en ti. Deja de estar comiéndote la cabeza, deja de estar pensando si esa persona le llega el karma, si esta persona te va a pedir perdón, si esta persona se ha arrepentido, y tú tienes que continuar con tu vida, cariño. La soledad no tiene por qué ser mala. La soledad, cariño, tienes más tiempo para poder pensar en tu proyecto, en tu sueño, para poner las cosas en orden en tu vida. Es como que una persona, cariño, te ha decepcionado, pero esto no quiere decir que tu mundo se acabe aquí. Y esto también lo podemos llevar lo que es en la parte laboral. A lo mejor, cariño, tú pensabas que te iban a renovar el contrato, pero sin embargo te llevaste una sorpresa que esta persona no te dio ni tiempo para buscar otro trabajo y te dijo, se acabó tu contrato. Te sientes decepcionado, te sientes decepcionada, pero no pasa nada, cariño. Es mejor que estés fuera de ese lugar porque ya sabes cómo trabajan ellos. No están trabajando bien. Aléjate de esa energía, Libra, aléjate. Y siéntete orgulloso y orgullosa de ti. Tú estás haciendo las cosas correctas. Tú vas a llegar lejos. Eres una persona muy inteligente, Libra. Eres una persona que busca lo que es la justicia, el equilibrio. Tú necesitas justicia, pero la justicia va a llegar, cariño, por karma. No trate de hacer justicia tú con tus propias manos. Estás decepcionado, estás defraudado, defraudada de esta persona, pero ya está. A otra cosa, mariposa, mi querido Libra. Vamos a continuar, cariño, vamos a ver. Yo quiero saber cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. La energía de ellos o de ellas. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Hay una persona que te lleva en su mente, en su pensamiento, en su recuerdo. Esta persona, cariño, se pregunta si tú de repente lo piensas o lo recuerdas, o si va a haber lo que es una oportunidad entre vosotros dos. Esta persona puede ser que está lo que es en la distancia, o vosotros, cariño, han tomado lo que es rumbo diferentes. Este personaje puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Vamos acá más cartas. La carta del As de Pentáculos. Esta persona siente que ha hecho mucho por ti, Libra. Esta persona siente, corazón, que ha sacrificado todo por ustedes. Y es como que estuviera esperando que tú te pongas en contacto. Tú conoces tu historia mejor que nadie. A lo mejor me dice Richard, no, son ellos. Ellos tienen que ponerse en contacto. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Pero ellos piensan, cariño, que tú tienes que dar el primer paso. La carta de la Reina de Pentáculos. Esta persona, al ver que tú no te pones en contacto, al ver que tú no das señales, es como que está creciendo un resentimiento y que no te llame la atención que quizás hay un grupo que va a dar la cara y te va a reclamar algo, mi querido Libra. O si tú de repente te pones en contacto con él o con ella, esta persona te va a reclamar algo, Libra. Entonces, prepárate, corazón, o simplemente, cariño, ignora a esta persona. Pero siento que hay una persona que está esperándote. Siento que hay una persona que piensa que tú tienes que dar el primer paso. Y quizás esto, Libra, puede ser que tú has tenido lo que es una discusión con tu amigo, con tu amiga, con tu hermano, con tu hermana, con un familiar o tu ex, cariño. Entonces están esperando que tú te rectifiques. Que tú de repente digas, lo siento, no lo volveré a hacer, cometí un error. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver, cariño, qué me dicen los ángeles del amor. A ver, Libra. Atraiga a su alma gemela. Oraciones.
afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Solteros y solteras. Vamos a ver, cariño, que tú de repente cantas la música de Juan Gabriel. A mis 16 anhelaba tanto un amor que no llegó. Siempre lo busqué. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Hoy mi soledad, ¿lo has escuchado o no? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Libra, solteros y solteras, ¿por qué estás siendo muy dramático, muy dramática, cariño? ¿Por qué? Es importante que tú sepas trabajar las energías. Richard, pero hace tiempo no veo hombre, hace tiempo no veo mujer, necesito el calor de un hombre. Cariño, visualízate. ¿Cómo te gustaría que sea tu príncipe azul? Yo qué sé, cabello rubio, un ojo en el medio, en plan cíclope, Libra. Yo qué sé, ojos castaños, ojos verdes, ojos azules, unas caderas, cariño, en plan Shakira, la. Imagínate, visualízate, Libra, ¿vale? Richard, me gustan grandes, de 2 metros, ¿vale? Visualízate. Y esto no va a llegar de la noche a la mañana. Esto necesita un proceso. Tienes que darle tiempo al universo. Pero no digas, Richard, ya pasó 2 semanas y no conozco a nadie. Eso es desesperación. El universo lo interpreta, cariño, que a ti te gusta sufrir. Entonces, visualiza. Y espera con paciencia, no cuente los minutos, los segundos, los días, los meses. Llegará cuando tenga que llegar. Pero ve visualizando ya. Ve visualizando cómo quieres que sea tu hombre, tu mujer, mi querido Libra. Y deja a un lado los dramas. Es que de verdad, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Ay, por Dios. Ya sabes, visualiza. De esta manera llegará tu alma gemela, solteros y solteras. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Eso se llama la ley de la atracción. Escucha. 8 de espadas. Hay un personaje, mi querido Libra, puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, o cualquier otro signo. Es como que quiere decirte algo, pero se siente como atado, atada, como que alguien lo dice, ni se te ocurra contarlo esto a Libra. Quiere contarte una verdad, cariño. Este personaje puede ser de piel blanca, piel trigueña, cabello negro, cabello castaño. La carta del 3 de copas. Muchos de ustedes van a tener encuentros con viejas amistades. O de repente tú, mi querido Libra, estás en un triángulo amoroso. No es necesario que tú entres a comprar en la estantería. A lo mejor tú tienes pareja, pero tu mente, tu corazón está con otro o está con otra. Entonces, aclara tus ideas o simplemente vas a tener un encuentro de amistades, especialmente de elemento agua, o de repente tú piensas mucho en una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, mi querido Libra. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Deja el show, Libra, ¿vale? Deja el drama y tú tienes que pensar que tú eres perfecto, que tú eres perfecta, que va a llegar la persona indicada en el momento indicado y que todo se va a solucionar, cariño. Muy pronto va a haber reconocimiento para ti. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Libra.